Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Fin de Político. Allá está el señor Daniel Lara Farías. ¿Qué dice esa franela? Paradise. Dice el Paradise. Miami. Paradise. Oye, Daniel, estuve viendo que hay unas inundaciones feas pero eso es cerca donde tú estás. Terrible, terrible. No, en el suroeste, que en la parte sur del occidente de Alemania, donde están los grandes ríos cercanos a la zona del Benelux, Bélgica, Netherlands o Países Bajos y el Luxemburgo. Yo estoy hacia la otra esquina. Yo estoy hacia el centro noreste. Entonces aquí lo que tenemos es, sí, unas tormentas eléctricas, unas lluvias fuera de temporada y unas temperaturas inusualmente bajas para el verano. Pero por allá ha tocado muy fuerte. Ha habido una cifra inusitada de muertos y de desaparecidos que da mucho dolor y además de eso ha significado estas cosas que llaman los cisnes negros, ¿no? A pesar de que vamos a hablar de Cuba, creo que no está de más hacer este inciso aquí, ¿no? Tú sabes esas cosas que ocurren de repente y que cambian el panorama político. Sí. Cuando nadie lo esperaba. Pero hay cisnes negros positivos y negativos. El cisne negro per se no es negativo siempre, hay positivos. Lo que se dice cisne negro es un evento imprevisto, generalmente. Un evento imprevisto. Es un evento imprevisto. Nadie lo calculaba y dicen, aparecen los cisnes negros. Bueno, yo creo que a esta altura todavía es complicado decir si apareció el cisne negro en la isla de Cuba, pero no es descartable. Y yo quisiera comenzar por allí, Daniel. Estamos fin de semana. Mira, pero sí. antes de entrar al cisne negro para brincar a Cuba, al cisne negro que está en el Caribe, tengo que decirte rápidamente que el cisne negro aquí ha sido esta inundación por una razón básica. Número uno, porque fortalece la tesis de las necesidades del cambio, de atender el tema del cambio climático, que es la bandera de la campaña del Partido Verde, que está entre los primeros lugares en las encuestas para las próximas elecciones. Pero además ocurre una cosa fundamental y que es donde pega el cisne negro, que es que el estado más afectado por las inundaciones es gobernado por el candidato a la Cancillería del partido de Angela Merkel, de la Unión Cristiano-Demócrata, entre el CSU y el CDU. Y está siendo muy cuestionado por la actuación y por supuesto eso le pega plomo en el ala. Bajan las acciones del tipo y suben las de la líder del Partido Verde, porque entonces la tipa dice, están viendo que hay que tomar medidas, mira esta desgracia que ha ocurrido. Y por el otro lado, entonces dicen, mira, este tipo no sirve para eso. Esos son los cisnes negros. Aquí está ocurriendo esta tragedia, una cosa terrible, está conmocionado el país en todas partes. Todo el mundo, gracias a todos los que me han escrito y me han llamado, bueno, incluyéndote que me preguntaste ahorita, porque me han escrito gente de todas partes preocupados por la situación. Yo afortunadamente estoy lejos de la zona, pero lo que sí parece ser un cisne negro, o parece o era algo que no se preveía. Yo no lo preveía, yo no lo vi. Y mira que yo tengo años estudiando Cuba. Creo que tengo unos cuantos años estudiando. Siempre has tenido la mirada puesta en Cuba, sobre todo creo que a raíz de tu parte del estudio del episodio de la invasión de Cuba a Venezuela, ¿no? Y de ahí porque ese es mi tema, es mi tema de investigación. Exacto, pero fíjate. En efecto, yo creo que la mayoría, que quien diga que estaba pendiente de Cuba y que pensaba que Cuba iba a explotar, lo que parece que ha explotado, y yo siempre voy a ser muy cauteloso con esto de parece, supuesto, porque sí, en Cuba lamentablemente uno duda todo, pero hay cosas que yo creo que vale la pena ya darlas por sentado, ¿no?
Aunque Daniel, si tú ves lo que está pasando con Díaz-Canel y lo que está pasando con las protestas, y tú empatas los retazos de cositas que han pasado en los meses previos, incluso en los últimos 2 años o 3 años, fíjate que en Cuba creo que el Internet se empezó como a medio masificar en 2018, tú vas a entender que al igual que todos los procesos históricos, sí tiene ya habían cosas, señales que se nos estaban montando en el horizonte y que quizás no queríamos ver porque justamente ya Cuba tenía 60 años en dictadura, la tiranía parecía muy asentada, se concretó la transición de poder de un Castro a un no Castro, que es el caso de Díaz-Canel, y cuando eso pasó quizás muchos bajamos las defensas o la guardia y dijimos, bueno, ya con Cuba no hay mucho más que hacer, porque si incluso ya no son los Castro, sino que es otro, y ese es el error, porque en realidad siguen siendo los Castro, pero ya había señales, Daniel, de que en Cuba estaba pasando algo. Lo que pasa es que creo que justamente esta inercia de las tiranías, donde uno da por sentado que estas van a ser eternas, que van a ser, o que están vacunadas contra cualquier tipo de amenaza, lo llevan incluso uno que es muy optimista y que por supuesto que abraza la causa de la libertad para Cuba, para Nicaragua y por supuesto para Venezuela, lo lleva a uno a caerse, a decir, no, no creo que va a pasar. Pero fíjate, vamos a hacer el resumen. Yo quisiera que tú me dijeses qué es para ti lo más importante que ha dejado esta jornada de protestas que ahorita pareciera estar un pelo más calmada, que pareciera no tener episodios nuevos, así como que comentar respecto de los primeros episodios que fueron como muy fuertes porque fue protesta, protesta, protesta en varias partes al mismo tiempo, muy intensa. ¿Qué es para ti lo más importante de todo lo que ha pasado, Daniel? Lo más importante para mí es ver los rostros de desconcierto de los principales voceros de la izquierda internacional intentando justificar lo injustificable y defender lo indefendible. Lo que quiere decir, y esto para mí es la señal principal, que lo que está ocurriendo en Cuba es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque después que tú rompes un vidrio, tendrás que sustituirlo. Después tú derramaste el agua sobre la tierra se la va a chupar. Claro. O sea, ahí no hay manera de revertir el golpe que a la revolución, al mito de la revolución cubana, se le dio con estas protestas. ¿Por qué? Porque de forma inusitada tumbó varios mitos, de los cuales hemos hablado nosotros en Yacine Nova durante esta semana. El primer mito que tumba y que cae estrepitosamente y de forma, bueno, que no hay manera ya a partir de esto, es el mito de la infalibilidad de la inteligencia cubana. No lo vieron venir. Y tanto no lo vieron venir que no se prepararon para combatirlo, hasta el punto de, a menos que pensemos que, como ocurrió en otros países comunistas, que la inteligencia cubana esté jugando a favor, el sistema que anda por sí solo, esté jugando a favor de una caída del régimen, para quedar ellos en pie. Como pasó en Rusia, y prueba de ello es que la cabeza del organismo de inteligencia es actualmente el jefe del Estado, que es Putin. Exacto, exacto. Entonces, a menos que sea eso lo que está pasando, se tomaron una serie de decisiones que, por supuesto, haciendo no la labor de predicción, porque no somos astrólogos, pero sí la labor de medicina forense política. ¿Verdad? Tenemos el cadáver en la bandeja, ¿de qué murió? Bueno, lo primero, las medidas restrictivas a la libre circulación del dólar, que después de haberlas aprobado el año pasado, las retiraron de una forma inusitada. Eso hizo que era una forma de monopolizar los dólares que ya habían recogido, no vender más dólares y, bueno, hacer que se le quemen en las manos los dólares a los ciudadanos que reciben remesas de los Estados Unidos. Eso causa, por supuesto, una reacción, porque si a ti tu familia te manda dólares para que puedas comer y tienes dólares en la mano, no vas a poder comer. La segunda señal fue la reinstauración de la libertad de racionamiento, que tenía algo así como 5 años suspendida y fue reinstaurada en el año 2020. La última vez que hubo libertad de racionamiento fue en el 2014, que fue cuando se derogó. Por supuesto, ¿por qué se deroga? Porque la cantidad de real que estaba llegando a Cuba desde Venezuela permitía que se eliminara esa libertad de racionamiento y había una serie de condiciones bollantes en ese país. La otra señal o el otro elemento que puede ser visto como un grave error cometido
es el tratamiento que se le ha dado a los fenómenos culturales provenientes fundamentalmente de los sectores artísticos, de los sectores juveniles y de estas agrupaciones de las nuevas tendencias de música urbana, de arte urbano, etcétera, que está imbuido, está impregnado de jóvenes que fueron criados en revolución, salieron de Cuba de alguna manera. Algunos de ellos son hijos de cubanos nacidos fuera de Cuba, y se da un fenómeno, yo aquí lo he visto, de jóvenes cubanos nacidos fuera de Cuba, pero cubanos de crianza y con familia en la isla, que se pasan 6 meses aquí trabajando duro, en trabajo que consigan, ahorrándose tranquilamente 5.000 euros en 6 meses, y se compran un pasaje, se van para Cuba, y con esos 5.000 euros viven un año en Cuba. Claro. Eso está pasando, pero ¿qué lleva ese muchacho que se va y que es cubano a toda norma, a todo evento? ¿Qué se lleva aparte del dinero que se lleva? Bueno, al llevar ese dinero lo pone a circular en el sistema. Al llevar, no solamente se lleva ese dinero, sino que el muchacho va vestido con la ropa que él se compró con el dinero que él se trabajó. Y eso ya te genera una situación, porque ese muchacho tiene más de un par de zapatos, cosa a la cual el cubano no estaba acostumbrado. Ese muchacho tiene más de una camisa, tiene más de un pantalón, se puede comprar más de una camisa que un pantalón. Claro, y eso lo ven los demás. Ese muchacho además se trae las modas del país donde vive, claro. Es coqueto, tiene un buen perfume, usa unos lentes de marca, usa un buen reloj, todo aquello, y eso ya genera una situación en la que, oye, ¿qué está pasando aquí? Ese muchacho, lo último que quiere es que venga un régimen y le diga, no, mire, usted se tiene que poner un solo pantalón, aquí lo tiene, un solo par de zapatos, aquí lo tiene, y usted no puede estar usando ese perfume, porque eso es hecho por el imperialismo yanqui. ¿Qué te pasa a ti? Después que tú has vivido, hermano, vuelvo y lo repito, no me cansaré de repetirlo, aunque suene pedestre, no hay una cosa más contrarrevolucionaria que un bistec con papa frita. Y eso es así. Mira, en efecto, yo creo que yo me quiero comenzar por el lado económico, ¿no? Si tú buscas la crisis económica que tiene ahorita Cuba, los que han revisado que si cosas más técnicas, el PIB de Cuba el último año, que explica mucho de lo que tú estabas adelantando, Daniel. Por ejemplo, el tema de la eliminación de por qué había, mejor dicho, implementación de nueva cuenta de la libreta de racionamiento, por qué estaban estos controles estatales otra vez emergiendo y por qué la economía se estaba centralizando. Es porque Cuba el último año, entiendo que ha tenido la crisis económica más grande, solamente superada por, creo que uno de los años donde estuvo el periodo especial, que creo que fue el 92 o el 93. Y recuerden ustedes lo que significó el comienzo de la década de los 90 para Fidel Castro, enmarcada, por supuesto, dentro de lo que fue la caída de la URSS y la caída, porque a Fidel le daba más o menos igual si la URSS caía o no, pero no le daba tan igual en términos de las asistencias económicas que, al igual que Venezuela, la URSS proveía a la isla. Entonces, eso generó un clima de escasez dentro de Cuba muy fuerte. Yo creo que esta crisis económica, por supuesto que algo debe tener que ver con la complicación económica que tiene Venezuela, Daniel. Obviamente, al ser Venezuela uno de los pilares, yo diría que el principal proveedor de la economía cubana, de esa economía parasitaria que han creado los Castro, bueno, al complicarse Venezuela se complica Cuba. Tienes ese cuadro económico y ese cuadro económico, de alguna manera ya a la gente la estaba llevando al hartazgo. Eso explica desde el punto de vista económico por qué la gente se siente tan incómoda. Pero yo quiero ir a cómo la protesta ha conseguido triunfos al menos parciales, Daniel. Cosa que, por cierto, revisando, si tú revisas las protestas de 2014, 2017 en Venezuela, la oposición, o no digo la oposición porque los partidos han sido inútiles desde hace mucho tiempo, la gente que se fue a la calle, estos muchachos que muchos de ellos fueron masacrados, estos muchachos que se ponían con el escudo de cartón,
que arriesgaban la vida, pero todos los días por 3 meses seguidos. No fueron capaces, no porque ellos no quisieran, sino porque la dictadura o la tiranía venezolana es suficientemente criminal como para haberse jugado la suerte en no hacer concesiones y permanecer en el poder sin nada. Así, matando gente y desafiando a los órganos de justicia internacional, desafiando a los gobiernos extranjeros, lo que fuera, y le fue bien, de hecho, porque allí sigue Maduro. En el caso cubano, yo quiero recalcar, Daniel, que esta crisis económica que llevó a las protestas de algún modo, además de todo lo que tú has dicho, además la configuración de esas redes a través del internet, el surgimiento de movimientos espontáneos como San Isidro, como el movimiento de Ferrer, de la UNPACU, una cantidad de cosas, está a la luz del día el hecho de que Díaz-Canel esta semana no aguantó ni una semana de presión y tuvo que hacer alguna concesión para tratar de calmar a la gente. ¿Y cuál fue la concesión? Bueno, el tema de, ok, no, yo voy a eliminar una restricción, como Cuba está quebrada, todo el que venga, como dices tú, de esos jóvenes que llegaban a Cuba y que a veces todavía tenían familia en Cuba y le llevaban básicamente una cajita de comida, una cajita de enseres para el hogar, lo que fuere, ellos van a poder traer todas las cajas que quieran, porque estaba pechado. Entiendo que se pechaba creo que el peso y además por cada caja que entraba, entonces el Estado se cogía una cantidad de plata en aranceles que era tremenda, ¿no? No, vamos a tumbar los aranceles para que vengan más cajas y de paso no le vamos a complicar tanto la vida ni al que viene ni al que está. Es decir, se pueden traer 10 cajas si quieren, siempre que quepan en el vuelo, ¿no? Y que ustedes logren. Y aparte de eso, no, y aparte de eso que está hablando no solamente de lo que nosotros conocemos como el puerta a puerta, que es mandar una cajita, ¿no? Está hablando de importaciones. Sí. Es decir, que un cubano empresario, que los hay en cualquier parte del mundo, puede decidir que, oye, que va a empezar ese negocio y decide comprar en cantidad. Pero eso tumba uno de los grandes dogmas de la izquierda mundial impuestos por Cuba a la hora de defender lo indefendible y vender una mentira. Porque el comunismo no es otra cosa que una venta de mentiras, que es el cuento del bloqueo. Con el cuento del bloqueo, que no es tal, porque no existe un bloqueo, sino un embargo comercial, que es otra cosa. El embargo comercial es una respuesta de los Estados Unidos a las confiscaciones de bienes de capital de los Estados Unidos establecidos en Cuba cuando llegó la revolución. La única respuesta que tuvo los Estados Unidos fue, bueno, tú me confiscaste a un empresario mío, pero yo te tengo que imponer un embargo. Nadie va a comerciar contigo hasta que tú devuelvas lo que, o le pagues las indemnizaciones a los confiscados. Eso es una cosa, pero el cuento era que por culpa del bloqueo en Cuba no había comida, por culpa del bloqueo en Cuba no había medicina, por culpa del bloqueo en Cuba se la pasaba mal. Pero cuando tú revisas los números que el propio gobierno cubano muestra, descubres lo siguiente. El primer país que compra bienes y sobre todo mercancías provenientes de Cuba es España, es el socio comercial número 1. Bueno. Ron, tabaco y azúcar anual por el orden de los $1.000 millones al año. El segundo país, eso corresponde como al 20% del total. Cuba tiene más de 90 países con los cuales tiene relaciones comerciales. El segundo país en ventas, España tiene como el 20%. El segundo comprador internacional de productos cubanos es China, que le compra cerca del 16% de las exportaciones. Pero los Estados Unidos figura como comprador también, como el quinto país importador de productos cubanos. El quinto país en relaciones comerciales, sobre todo lo que se refiere a alimentos y medicinas, etcétera, que están excluidas del embargo, porque nunca han estado incluidas los productos básicos de forma, de decirlo, amparados por estas normas humanitarias. Lo que impide a los Estados Unidos es la ejecución de cartas de crédito. Ellos cuando van a comprar productos de los Estados Unidos tienen que pagarlo al contado. Eso es todo. Cuando este tipo lanza esta medida, entonces deja claro que el bloqueo contra el pueblo cubano
no era de los Estados Unidos, era del régimen cubano, que monopolizaba las importaciones y las exportaciones. Entonces un señor que le dé la gana de tener su finquita, una vega, y confeccionar tabacos artesanales, ponerle su marca y venderlos a España, no puede hacerlo, porque eso solamente lo puede hacer el régimen cubano. Pero además de eso está lo otro, que si un ciudadano cubano tiene el dinero para hacerlo, con llamar a Gramoven o a Monaca, le dice, mira, necesito un contenedor de harina de trigo. Monaca le dice así, es tanto, ajá, tome, pum, y se lo manda, ya está. Es decir, que ese bloqueo nunca existió, ese bloqueo es mentira, y esta medida del gobierno cubano Pero tú estarías, mira, revela la gran mentira. Tú estás de acuerdo entonces en el punto de que esta es una conquista de las protestas, de que de alguna manera Díaz-Canel... No es una conquista. ¿O no? No es una conquista. No es una conquista. Es un estratagema. Es la misma estratagema. Es una estratagema. Ajá. Eso es una medida temporal. Sí, y es hasta diciembre. Una medida, es hasta diciembre, el tipo está ganando tiempo. Está ganando tiempo. Es una medida que a la dictadura les encanta decir de esta manera, provisionalísima. Claro. Extraordinaria. Pero a mí, ¿sabes qué me parece a mí relevante? Que los tipos hacen una concesión al menos. Y cuando tú haces una concesión, tú estás confesando una debilidad. Porque eso no es una concesión. ¿Ah? Eso no es una concesión. Bueno, pero están aflojando la economía. Están aflojando la economía. No, eso es una medida de carácter económico paliativo. Claro. Punto. Sabemos que no es una solución al problema. Pero el tipo, Díaz-Canel y el régimen están respondiendo frente a algo. El tipo está tratando de que en el seno de los manifestantes se tome el mensaje de que él tome un correctivo. Puede ser que el correctivo morfina, eso es morfina. Exacto. Pero a mí me llama la atención, Daniel, a mí me llama la atención. Eso no es una apertura económica. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero por supuesto, ninguna apertura. A mí lo que me llama, a mí lo que me llama la atención es que el régimen de Díaz-Canel dice, mira, aquí te presento esto, por lo menos lo tomas o lo dejas. Bueno, no lo tomas o lo dejas, porque es una medida de gobierno. O sea, tú no puedes decir si la vas a hacer o no la vas a hacer. Los tipos obligan a que eso sea así. Pero es una respuesta, buena o mala, al tema de las protestas. En Venezuela. Te doy dos ejemplos. ¿Ah? Dos ejemplos del pasado. A ver. Dos ejemplos del pasado. Cuando se dio el golpe del 1 de enero del 58 contra Pérez Jiménez, Pérez Jiménez tomó unas medidas que se veían como una concesión. La primera de ellas y la más importante fue que sacó a Pedro Estrada del país. Sí. ¿Okay? Segundo ejemplo, cuando a Ceausescu, en el año 89, en medio de un discurso, la gente empezó a abuchearlo, la mujer del tipo iba y le gritaba, y eso está grabado y se escucha cuando el tipo le dice, dile que vamos a poner más carne en la libreta, dile que se les va a dar más arroz, dile que se le va a dar más leche. Y el tipo decía, y a medida que el tipo decía cosas, la gente le gritaba más. Eso es lo que pasa con una medida como esta, porque un cubano puede decir, bueno, si no, está bien que traigan más leche, y yo no quiero leche. Porque sigue habiendo comunismo. Yo lo que quiero es libertad. Entonces, ya, mira, cuando la gente agarra la palabra libertad, qué difícil es quitársela de la boca, chicos. Claro, y ya para ir cerrando este segmento, yo creo que hay que observar lo que vendrá en las próximas semanas, porque sí hay algo cierto, y es que el ánimo de la protesta, de alguna manera, por lo menos no es tan visible como lo era a principios de la semana. Pero yo creo que las implicaciones, de nuevo, o el terreno al que ha llevado este movimiento descentralizado, espontáneo, no por lo menos regido por los partidos en primera línea, y además que ha de alguna manera brotado en varias provincias de Cuba, ha generado un efecto que es así, Daniel, es irreversible. Esto tiene unas implicaciones que no es que tú vas a mañana, recoges y bueno, no, para su casa todo el mundo. Esto tiene ya de suyo un planteamiento de desafío al poder, que lo que hay es que ver hasta qué punto llega. Yo no creo que esté todavía en el punto de amenazar severamente la estadía de Díaz-Canel en la presidencia de la República, ni esté todavía
mucho menos, porque una cosa además es importante, puede caer Díaz-Canel, pero el castrismo puede quedar indemne, eso es así, pero mucho menos el movimiento todavía alcanza proporciones que lo lleven a uno a pensar en que va a caer inminentemente el castrismo. Entonces de esto hay que ser muy responsable, pero yo creo que Claro. van bien, Daniel, van bien. Yo creo que es un movimiento que ha cobrado buen cuerpo. Cuidado con ese van bien que es pavoso. Mira, yo Vamos lo bien. que creo, yo lo que creo es una sola cosa. Caiga o no el régimen los próximos días o los próximos meses, lo que está ocurriendo en Cuba es histórico, porque la generación de nuestros padres, la generación nuestra y la generación de mis sobrinos, es decir, mis padres, sus hijos y sus nietos en Cuba, adoctrinados durante todos estos años, sometidos durante todos estos años, pisoteados durante todos estos años, todavía les queda en la mente la palabra libertad. Si eso es posible, no importa, aunque nos encantaría que el régimen cayera, pero si no cae, igual le dieron una cachetada en vivo y en directo ante todo el mundo, y quiere decir que hay esperanza, y tarde o temprano esos tipos de que caen. Hay una de las cosas más curiosas, ya para irnos, que se han producido en toda esta semana, es que esa generación de muchachos de entre 15 a 30, 35 años, más o menos la edad, por lo menos mía, es de las que están en la primera línea en estas cosas, ¿no? Y la primera pregunta que se hace mucha gente sobre esto es, ¿cómo es posible? Porque un muchacho de 15 o 35 años, pero ni por asomo, ha conocido en Cuba la libertad. Y bueno, la explicación es más o menos la misma que se da cuando muchachos de 15 a 20 años salían a las calles en 2017, habiendo apenas conocido 1 o 2 años, cuando no tenían uso del raciocinio todavía, de democracia en Venezuela. Y es que la libertad y la persecución de la misma es algo que definitivamente es inherente al ser humano. Usted no puede creer que el ser humano puede vivir de manera adecuada como un tigre enjaulado o como una especie de animal de zoológico, como en efecto lo tienen este tipo de regímenes políticos. Entonces, la libertad, así usted no la haya vivenciado, así usted no la haya experimentado nunca, siempre está en el ánimo de la gente porque es inherente al ser humano. Nosotros nos vamos en este fin de político, seguimos con esta conversación en la ñapa. La ñapa les queda el enlace, les queda aquí abajo en la descripción para que sigan viendo este contenido en el canal de Daniel. Recuerden que nos pueden apoyar en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Allí nos apoyan y además obtienen recompensas por sus suscripciones a nuestras cuentas de Patreon. Nos vemos en la ñapa y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.